Las órdenes eran claras: explorar, asegurar, sobrevivir. Pero en cada misión, algo nos esperaba. En el espacio, en la selva, en el hielo, los soldados fueron enviados a lo desconocido, y lo desconocido respondió. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Descendimos del helicóptero con el ensordecedor golpeteo de las aspas luchando contra el aire helado. El viento arremolinaba la niebla en espirales fantasmales antes de volver a asentarse. Nunca había visto una niebla tan densa como la que cubría aquel valle maldito. Era una cortina de blanco sucio, que envolvía cada cosa con una tenacidad sofocante. Mis compañeros de equipo parecían sombras más que personas, moviéndose con cautela, los rostros tensos y los ojos siempre alerta. Pero lo que más me inquietaba era el aire. No era solo el frío glacial que se aferraba a la piel y mordía los huesos. El aire estaba cargado, no solo con la amenaza invisible de una tormenta, sino con algo mucho más profundo y antiguo. Parecía que la propia tierra contenía su aliento, esperando lo inevitable. Había algo casi eléctrico flotando en la atmósfera, algo que erizaba los pelos de mi nuca y hacía que mi estómago se contrajera. La capitana Ruiz, una mujer curtida en batallas pasadas y una voluntad de hierro, levantó el puño en un gesto que nos ordenaba detenernos. Todos nos quedamos quietos de inmediato. Nos manteníamos en formación cerrada, cada uno cargado con equipos militares que pesaban como si lleváramos a cuestas las esperanzas de sobrevivir en este infierno helado. Droz, el teniente geofísico, era un tipo nervioso con gafas empañadas y dedos temblorosos. Se ocupaba de proteger los sensores que portaba, acariciando las cajas metálicas como si fueran recién nacidos, murmurando cifras y predicciones bajo su aliento con un fervor ansioso. Junto a él caminaba la doctora Elena Volkov. Era una mujer esbelta, de ojos oscuros y penetrantes que parecían diseccionar cada sombra y cada grieta con una precisión inquietante. En más de una ocasión, su conocimiento de lo desconocido había salvado nuestras vidas. Era algo que siempre nos reconfortara. Hoy, su expresión era diferente. Sus cejas se fruncían ligeramente, y sus labios formaban una fina línea de preocupación que no trató de disimular. «Esto no es natural», susurró ella, con un suspiro que se perdió en la bruma. No pude evitar girar la cabeza y seguir su mirada. Las rocas emergían de la nieve como dientes de una boca hambrienta, puntiagudas y agrietadas, casi como si estuvieran a punto de cerrarse sobre nosotros. Pero no eran solo las rocas. También estaban esas estructuras, megalitos oscuros que se erguían como monumentos al olvido. Colosales y grotescos, cada bloque de piedra parecía un ataúd para algo inhumano. Marcas talladas recorrían las superficies, símbolos curvados y retorcidos que me hacían daño a los ojos si los miraba demasiado tiempo. Ella se agachó junto a una de las piedras, pasando sus dedos enguantados por las inscripciones. «Estas inscripciones son advertencias», dijo con una voz tan fría como el aire que nos rodeaba. Me acerqué un poco más, y pude ver que la piedra no solo estaba marcada, sino desgastada, como si siglos de viento y hielo hubieran luchado por borrar las palabras desesperadas de aquellos que las habían escrito. Una corriente helada me recorrió la espalda. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, el suelo tembló bajo nuestros pies. Un estruendo, un crujido como de huesos gigantes partiéndose, retumbó a través de la nieve y el hielo. El movimiento me tiró de bruces, y mi rifle golpeó contra mi pecho mientras trataba de no perder el equilibrio. Sentí la tierra moverse, no como un simple terremoto, sino como si algo bajo nosotros se estuviera moviendo, intentando salir a la superficie. «¡A cubierto!», gritó la capitana, pero su voz fue tragada por un rugido ensordecedor. Una grieta se abrió a pocos metros de donde estaba tendido, y por un instante, vi algo que mi cerebro se negaba a procesar. Un dedo colosal, del tamaño de un camión, emergía lentamente del hielo fracturado. Era de piedra, pero no era solo roca, la superficie se movía, palpitando con un brillo azul. Me quedé sin aliento, no podía ser posible, pero allí estaba. Un dedo de proporciones imposibles, moviéndose con una deliberación pasmosa. Cada fibra de mi ser me decía que corriese, que huyese de ese valle maldito, pero mis piernas estaban ancladas en la nieve. Con cada pulso de energía que emanaba del dedo, la niebla a nuestro alrededor se volvía más opresiva, como si estuviera viva. El suelo volvió a temblar,
más fuerte esta vez, y los gritos de mis compañeros se mezclaron con el crujir de la tierra, el estruendo de un mundo que parecía a punto de romperse. Fuego a discreción. El grito de la capitana sonó por el valle cubierto de bruma, todos obedecimos sin dudarlo, abriendo fuego contra la cosa imposible que se alzaba ante nosotros. Pero nuestros proyectiles de alto calibre, munición capaz de perforar vehículos blindados, no eran más que molestos insectos para esa colosal abominación. Las ráfagas rebotaban contra su piel de roca, dejando destellos efímeros de chispas y rebotando en el hielo sin causar el más mínimo daño. El coloso se erguía, una forma indescriptiblemente titánica de piedra viva, sus grietas brillaban con un resplandor azul pálido que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. La criatura se movía con una lentitud majestuosa, pero cada uno de sus pasos tenía la fuerza de un cataclismo. El suelo se estremecía bajo nuestros pies, rompiendo el hielo en pedazos enormes que caían como cuchillas congeladas. Un proyectil impactó contra la criatura, levantando una nube de escombros y polvo helado. Contuve la respiración, esperando algún tipo de milagro. Pero cuando el humo se disipó, el coloso seguía avanzando, como si nada. Ni una grieta nueva, ni un solo signo de que se hubiera percatado de nuestro ataque. «Demonios», maldijo Droz. Sus manos temblaban mientras desplegaba un mapa, sus ojos casi enloquecidos detrás de las gafas empañadas. Una extracción minera alteró las placas tectónicas, jadeó, su voz quebrada por el pánico. Esto es un ciclo natural interrumpido, pero se suponía que no ocurriría tan pronto. Su explicación no nos daba ningún consuelo. Volkov tenía la mirada fija en algo más allá de la niebla, más allá de la situación estremecedora que nos rodeaba. «Hay un templo antiguo al norte», dijo, su voz tensa, sin ocultar el miedo. «Los registros mencionan un ritual, un artefacto. Podría ser nuestra única esperanza». Nos movimos rápidamente, cubriéndonos entre las ruinas megalíticas que salpicaban el valle. Entonces, empezaron las voces. Al principio, solo la doctora parecía oírlas. La vi detenerse, sus ojos abiertos como platos, y me acerqué a ella. «¿Qué sucede?», pregunté, pero ella solo negó con la cabeza, apretando los dientes, como si tratara de ignorar algo. Sus labios se movían ligeramente, murmurando palabras que no entendía. Pero no tardó en volverse peor. Pronto, otros comenzaron a mostrar signos de que también las oían. Los soldados a mi alrededor cambiaron. Era sutil al principio, un parpadeo más prolongado, una mirada perdida. Los susurros eran como un veneno, y aunque yo no los escuchaba, veía los efectos. Algunos soldados comenzaban a moverse de forma errática, sus manos aferrándose a sus rifles con una fuerza excesiva. Y fue el soldado López quien cayó primero en la locura. Se detuvo, girándose lentamente hacia nosotros, y la expresión en su rostro era grotesca. Sus labios se estiraron en una sonrisa imposible, desquiciada. Sus ojos, que alguna vez habían sido los de un hombre alegre y amable, ahora eran pozos de demencia. «Nos prometen poder», susurró, con una voz que no le pertenecía, «si nos unimos a ellos». Hubo un momento de tensión, un instante en el que todos esperábamos que fuera solo una broma macabra. Pero entonces, en un acto repentino y violento, levantó su rifle y abrió fuego contra nosotros. El caos estalló. Los gritos de sorpresa y pánico se mezclaron con el estruendo de los disparos. Las balas perforaron el aire, y me lancé al suelo, rodando tras una formación de rocas para cubrirme. Algunos soldados comenzaron a disparar sin pensar, confundidos, mientras otros luchaban contra sus propios demonios internos. Tuve que enfrentarme cuerpo a cuerpo con uno de los hombres de mi escuadrón, alguien en quien había confiado. Forcejeamos en la nieve, y sentí el filo de un cuchillo arañar mi costado antes de que pudiera apartarlo y golpearlo con el cañón de mi rifle. Volkov, todavía en pie, gritaba instrucciones desesperadas, tratando de llevarnos al templo. Mientras el coloso seguía avanzando, cada paso parecía una sentencia de destrucción. El suelo crujía y temblaba, y el aire se llenaba de una tormenta de nieve y fragmentos de hielo. Parecía que todo el valle conspiraba para destruirnos. Estábamos al borde de la aniquilación, enfrentándonos no solo a una fuerza que no podíamos comprender,
sino también a la locura que se apoderaba de nuestros propios compañeros. Al final, solo quedábamos unos pocos. La capitana, Droz, Volkov y yo que avanzábamos con dificultad por la ladera helada hacia el templo, una estructura tan colosal que parecía estar esculpida por los mismos dioses que una vez habían dominado la tierra. El santuario emergía de la roca como un colmillo gigantesco, su puerta monumental decorada con símbolos antiguos, tallados con precisión. Las inscripciones parecían tener vida, iluminadas por el mismo resplandor azul de los colosos que avanzaban inexorables por el valle. Sentía mi corazón latir con una furia que casi ahogaba mis pensamientos, pero no podía sucumbir al miedo, no ahora. Ruiz mantenía su rifle en alto, a pesar del agotamiento y de la desesperanza que marcaba su rostro. Droz, con el rostro pálido y cubierto de sudor, sujetaba su equipo científico como si fuera un amuleto de protección, aunque no nos servía de mucho ahora. Y Volkov temblaba, sus labios murmurando palabras que solo ella podía escuchar, luchando por mantener la cordura mientras los susurros de los titanes trataban de infiltrarse en su mente. Llegamos a la puerta del templo, una obra de arte ciclópea con figuras esculpidas que narraban historias olvidadas. El canto de piedra, un mecanismo sagrado que, según las leyendas, podía devolver a los colosos a su letargo, era nuestra última esperanza. Pero antes de poder entrar, sabíamos que el templo estaba lleno de trampas antiguas, y lo que nos aguardaba en su interior no sería menos letal que a lo que nos enfrentábamos fuera. Justo cuando cruzábamos el umbral, la tragedia nos golpeó. La capitana fue la primera en activar uno de los antiguos mecanismos de defensa. Las losas del suelo se partieron en dos, y un conjunto de estacas de piedra se alzó del suelo con un rugido, atravesando su abdomen antes de que pudiera siquiera gritar. El líquido rojo manchó la nieve a nuestros pies. Con una última mirada, nos gritó con voz débil: «Sigan. No dejen que mi sacrificio sea en vano». Me quedé parado, incapaz de procesar la pérdida. La doctora, a mi lado, luchaba con fuerzas invisibles. Su rostro estaba pálido, los ojos oscuros llenos de angustia y pánico. «No puedo más», murmuró, sus piernas temblaban. Sus dedos se crispaban, y por un momento, temí que los susurros hubieran finalmente ganado. Pero de algún modo, encontró dentro de sí misma la voluntad de resistir. «No», gritó, como si estuviera rechazando a las propias voces. Se arrodilló junto a las inscripciones que cubrían el altar del templo, a pesar de su miedo, empezó a descifrar las runas. «Tienes que presionar aquí y aquí», señaló, sus palabras llenas de certeza. La última prueba era un puente colgante que se extendía sobre un abismo que parecía no tener fin. Las cuerdas viejas crujían bajo nuestro peso, y los tablones de madera, desgastados por siglos de inclemencias, amenazaban con ceder a cada paso. Me aferré a la cuerda con fuerza, la madera astillada cortaba las palmas de mis manos. Miré hacia atrás, y mis ojos se encontraron con la imagen estremecedora del coloso más grande, cerniéndose sobre nosotros. La tierra temblaba con tal intensidad que creí que el abismo nos tragaría. Llegué finalmente al altar central. La visión se me nublaba y cada aliento me dolía, pero no podía detenerme. Seguí las instrucciones de Volkov, presionando las inscripciones talladas en la piedra en el orden exacto que ella había indicado. Mis manos temblaban, y por un instante, pensé que no lo lograría. Pero entonces, sucedió. El canto de piedra se activó, y un sonido indescriptible llenó el aire. No era música, ni siquiera un rugido, sino una resonancia antigua, poderosa, que hacía vibrar mis huesos y mi alma. Era el eco de un tiempo olvidado, de un poder más allá de lo humano. La energía recorrió el templo, haciendo que las inscripciones se iluminaran con una luz intensa. Sentí la vibración del suelo bajo mis rodillas, y el coloso se detuvo. Sus ojos, esos orbes vacíos y brillantes, se fijaron en mí. Por un momento, creí que iba a aplastarme con una sola mano, pero luego, lentamente, empezó a retroceder. Uno a uno, los titanes comenzaron a hundirse en el hielo, como si fueran arrastrados de vuelta a un sueño profundo y milenario. El viento, que había aullado furioso, comenzó a calmarse. Pero justo cuando pensé que habíamos ganado, una voz sonó en mi mente. Era profunda, tan antigua como la tierra misma, y retumbó en mis pensamientos: «Dormimos hoy,
pero un día despertaremos. Y no habrá canto que los salve. El eco de esa advertencia me dejó helado. Todo mi cuerpo temblaba, y solo entonces me di cuenta de que las lágrimas caían por mis mejillas. No por el dolor, ni siquiera por el miedo, sino por la certeza de que aquello no era el final. Volvimos a la base, rotos, cada uno de nosotros llevando cicatrices tanto físicas como en el alma. El gobierno llegó rápido, y el caso fue cerrado como alto secreto, sepultado bajo capas de burocracia. Pero yo sabía la verdad, aquellas criaturas, esos dioses de piedra y destrucción, volverían algún día. Quizá no en mi vida, pero volverían. Y cuando lo hicieran, me pregunté si la humanidad estaría preparada para enfrentarse a los colosos. Miré al cielo gris de Siberia, sintiendo el peso de un destino que ni siquiera nuestra ciencia podía detener. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Desde la primera noche en la selva, lo supe. Algo estaba mal. No era solo la fatiga del combate, ni el calor sofocante que parecía penetrar en los huesos. Era algo más, algo que se respiraba en el aire denso de la jungla. Mis hombres lo sentían también. Lo veía en sus ojos, en cómo aferraban sus armas con más fuerza cuando la noche caía, aunque sabían que no había enemigos cercanos. Habíamos sido enviados a patrullar esa parte del frente. Un punto aparentemente insignificante, donde nuestra única misión era asegurarnos de que los insurgentes no se filtraran por la selva. A simple vista, no había nada extraordinario en aquella asignación. Un simple reconocimiento rutinario. Sin embargo, a medida que avanzábamos entre la maleza densa, la sensación de inquietud crecía. No se escuchaba ni el más mínimo sonido de vida. Ni el canto lejano de los pájaros nocturnos, ni el crujir de ramas bajo los pies de algún animal. Solo el viento se atrevía a moverse, enroscándose entre las hojas, pero incluso eso parecía extraño. Y aunque nadie quería decirlo en voz alta, todos sabíamos que había algo más en aquella jungla. Soldados que, según decían, desaparecían sin dejar rastro. Las historias eran siempre las mismas, hombres que se perdían en la noche, que simplemente se desvanecían sin que nadie supiera cómo o por qué. Deserciones, afirmaban los oficiales. Pero nosotros sabíamos que eso era mentira. Ninguno de nuestros compañeros había desertado. El chirrido. Esa era la palabra que todos murmuraban cuando el sol se ponía, cuando las sombras se alargaban y el calor del día daba paso a un frío pegajoso. No sabíamos exactamente qué era, pero los hombres que habían sobrevivido a las patrullas nocturnas hablaban de un sonido en la lejanía. Y siempre que ese sonido se escuchaba, alguien desaparecía. La primera vez que lo oí fue aquella noche, durante nuestra patrulla. Estábamos caminando en silencio, con los ojos fijos en la neblina que se arrastraba entre los árboles. El sudor resbalaba por mi frente, no tanto por el esfuerzo físico, sino por el miedo que sentíamos. Fue entonces cuando Jiménez, uno de mis hombres más fiables, se detuvo de repente. Al principio pensé que había visto algo, tal vez un movimiento entre la maleza. Pero cuando me acerqué, noté algo extraño en su mirada. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, pero no como un soldado alerta, sino como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Lo llamé en voz baja, pero no respondió. Apenas un segundo después comenzó a caminar. Simplemente se alejó de nosotros, como si hubiera sido arrastrado por una fuerza invisible, hipnotizado por algo que solo él podía escuchar. Le llamé a gritos una segunda vez, pero no hubo respuesta. La oscuridad lo engulló rápidamente, y antes de darme cuenta, ya no podía ver su figura entre la niebla. El corazón me dio un vuelco, pero no podía dejarlo ir así. Corrí tras él, aunque algo en mi interior me gritaba que me detuviera, que no avanzara más hacia esa sombra que se alzaba como un muro impenetrable. Y entonces lo encontré. Su equipo, tirado en el suelo. No había señales de lucha, ni de un ataque. Simplemente estaba ahí, como si hubiera desaparecido en el aire. Me agaché y toqué su mochila, aún tibia, como si él acabara de dejarla. Alrededor, solo había tierra húmeda, empapada de la humedad de la selva. Pero cuando me levanté,
mis ojos captaron algo más, unas manchas rojas, dispersas en el suelo. No eran suficientes para indicar una herida letal, pero lo suficiente para saber que algo estremecedor había sucedido. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. Todo lo que podía escuchar era mi propia respiración agitada, de fondo, algo más. Un susurro. No, no era el viento. Era algo más. Un sonido que parecía arrastrarse por el suelo, que parecía emerger de los árboles mismos. Era sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente para erizarme la piel. Regresé al campamento con las manos temblorosas. Intenté hablar con mis superiores, explicarles lo que había sucedido, pero me miraron como si estuviera loco. Jiménez cayó en combate, me dijeron con frialdad, sin siquiera mirarme a los ojos. No querían escuchar nada más. La desaparición no sería contada como algo fuera de lo común. Era un caso más de baja en combate. Pero yo sabía la verdad. Todos lo sabíamos. Los días siguientes a la desaparición de Jiménez fueron un verdadero infierno. Cada noche parecía como una cuenta regresiva hacia algo inevitable, como si todos en el campamento estuviéramos esperando nuestro turno. Y más hombres siguieron desapareciendo, siempre en la oscuridad, siempre sin dejar rastro. Lo peor era que no había señales de lucha, ni disparos, ni siquiera gritos pidiendo ayuda. Era como si la jungla los hubiera devorado, tragándolos en su negrura sin el menor ruido. Pronto comencé a notar un patrón. Las desapariciones siempre ocurrían cuando las voces se hacían más fuertes. Reuní a algunos de los hombres más cercanos, aquellos en los que sabía que podía confiar. Intentamos trazar un plan para averiguar qué era lo que realmente estaba ocurriendo, pero el miedo en sus ojos era innegable. Nadie quería hablar de lo que escuchábamos por la noche, y mucho menos mencionar el chirrido, esa palabra prohibida que parecía tener vida propia. Finalmente, tomé una decisión que llevaba días posponiendo. No podía seguir esperando a que más hombres desaparecieran. No podía seguir mirando a mis compañeros con la certeza de que algunos no estarían al día siguiente. Aquella noche, cogí mi rifle, me ajusté la mochila y me adentré en la selva, solo. No les dije nada a mis superiores ni a mis compañeros. No hubiera servido de nada. Ellos ya sabían lo que yo iba a hacer, y aunque nadie dijo una palabra, vi en sus ojos que creían que no volvería. El aire de la selva era sofocante, como si estuviera atrapado en una burbuja. Cada paso que daba sonaba en el suelo húmedo, amplificado por el silencio que lo rodeaba todo. Sentía que me costaba respirar, como si algo me oprimiera el pecho. Mis sentidos estaban alerta, cada crujido bajo mis botas parecía un trueno, pero el resto del mundo estaba en completo silencio. No había animales, ni insectos, ni viento. Entonces, lo escuché. Las voces. Primero, suaves, casi amigables, como si me llamaran desde algún lugar lejano. Mi nombre se deslizaba entre los árboles, entremezclado con susurros que apenas podía descifrar. Me detuve, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté controlar mi respiración, pero las voces se hacían más insistentes. Era como si estuvieran más cerca, como si me rodearan. Pronto, esos susurros se convirtieron en gritos. Eran gritos que reconocía al instante. Todos los hombres que habíamos perdido estaban ahí, gritándome, llamándome. Rogaban por mi ayuda, me suplicaban que corriera hacia ellos, que los salvara de la oscuridad en la que se encontraban atrapados. Su angustia era evidente, y mi cuerpo entero se tensó. Sabía que no podía ser real, que no había forma de que ellos estuvieran ahí, pero las voces sonaban tan auténticas, tan cargadas de sufrimiento, que mi instinto me empujaba a correr hacia ellas. Pero entonces, lo vi. Desde la neblina que se arremolinaba entre los árboles, algo se movió. Al principio, pensé que era otro soldado, tal vez un hombre perdido, pero cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que no era humano. Era una forma oscura, una sombra grotesca que se retorcía sobre sí misma, como si estuviera hecha de algo denso y maleable, como si su cuerpo no siguiera las leyes normales de la física. Se movía con una calma antinatural, y aunque no tenía ojos que yo pudiera ver, supe que me estaba mirando.
Esa cosa, esa criatura, estaba compuesta por las mismas voces que yo escuchaba. Cada movimiento de su cuerpo parecía liberar un susurro, un eco de las almas de aquellos que habíamos perdido. Y en ese momento, lo entendí. Las voces no eran simplemente ecos. No eran memorias de mis compañeros. Eran parte de esa cosa, de ese ser abominable que los había atrapado en su propia esencia. El chirrido no era solo un sonido, era una trampa, un señuelo que devoraba las mentes de los incautos, hasta que no quedaba nada más que dolor y desesperación. Mis manos temblaban cuando intenté apuntar mi rifle hacia la criatura. Pero no podía disparar. Mis dedos no respondían. Aquella cosa estaba más cerca de lo que nunca imaginé, y sentía su presencia, pesada y opresiva, a mi alrededor. Sabía que si me quedaba un segundo más, sería el siguiente en desaparecer. Entonces, corrí. Corrí con todas mis fuerzas, tropezando con raíces y ramas, con el eco de los gritos de mis compañeros sonando detrás de mí. No miré hacia atrás, no me atrevía a hacerlo. Sabía que esa cosa no me seguiría. No necesitaba perseguirme. Ya había plantado las semillas del pavor en mi mente, y sabía que eso era suficiente. Cuando llegué al campamento, el aire parecía denso, sofocante, como si incluso allí, rodeado por lo que debía ser seguridad, la oscuridad se hubiera filtrado. Estaba empapado de sudor, con el corazón palpitando tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. Apenas podía respirar. Me detuve un momento, con las manos apoyadas en las rodillas, intentando calmar el temblor en mi cuerpo, pero era inútil. Los pocos hombres que me vieron entrar en el campamento se quedaron inmóviles, sus rostros rígidos, pálidos, como si pudieran sentir el pánico que yo sentía. Sabían exactamente lo que había pasado, aunque nadie se atrevía a preguntarlo. Intenté hablarles, advertirles, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta, como un nudo que no podía deshacer. Solo balbuceé, incapaz de expresar el pavor que había vivido. Mis ojos debían delatarme, porque ninguno de ellos me preguntó nada. Mis superiores me esperaban. Los vi en cuanto entré en la barraca. Estaban sentados, esperando como si supieran que iba a llegar en cualquier momento. No había en sus rostros señales de sorpresa, ni de preocupación. Simplemente me miraron, con esa inexpresividad escalofriante que hacía que parecieran más estatuas que hombres. Fue entonces cuando lo entendí, ellos sabían. Siempre lo habían sabido. Sargento, descanse. Mañana hablaremos de lo ocurrido, me dijo uno de ellos, sin el más mínimo interés en lo que tenía que contarles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi cuerpo quería gritar, quería exigir respuestas, pero todo lo que logré fue un asentimiento débil antes de que me empujaran hacia mi barraca. Cerraron la puerta tras de mí, dejándome solo con mis pensamientos y ese miedo sofocante que se pegaba a mi piel como una segunda capa. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían con más fuerza. Las voces seguían allí. Podía escucharlas, más débiles ahora, pero aún presentes, como un eco lejano que se desvanecía y luego volvía a surgir. Eran susurros persistentes que parecían vibrar en mi cráneo, perforando mis pensamientos. Me acurruqué en mi litera, con los ojos bien abiertos, intentando ignorarlas, pero no podía. Sabía que no estaban solo en mi mente. Estaban en el campamento. Escuchaba los nombres de mis compañeros, aquellos que habían desaparecido. Jiménez. González. Ramos. Sus voces seguían sonando en mi cabeza, pidiendo ayuda, como lo habían hecho en la jungla. No podía quitármelas de encima. Intentaba convencerme de que no eran reales, que no podían ser más que alucinaciones. Pero había algo en la forma en que pronunciaban mi nombre, en esos tonos distorsionados, que me hacía pensar que estaban atrapados en algo mucho más oscuro de lo que yo podía comprender. No eran simplemente ecos. Eran parte de algo. Esa noche pareció interminable. Cada hora que pasaba me debilitaba más. Sentía que algo dentro de mí se desmoronaba, que el silencio del campamento estaba lleno de pequeños ruidos que antes no había notado. Crujidos en el techo,
rasguños en las paredes, respiraciones que no pertenecían a nadie. El chirrido, podía sentirlo en cada rincón. Era más que un sonido. Era una presencia. No necesitaba ser oído para ser sentido. Cuando finalmente amaneció, lo supe. No era solo el final de la noche. Era mi final también. A la mañana siguiente, López había desaparecido. Mis compañeros no tardaron en darse cuenta. Uno de los más cercanos fue a despertarme, pero encontró mi cama vacía, perfectamente hecha. Mi equipo estaba intacto, mi mochila ordenada junto a la litera, y mi rifle descansaba apoyado en la pared, como si no hubiera sido utilizado en absoluto. La radio seguía encendida, emitiendo un ligero zumbido que llenaba la pequeña habitación con una sensación de inquietud. Pero yo no estaba. Era como si me hubiera desvanecido en el aire, como tantos otros antes que yo. El mismo destino que había intentado entender me había alcanzado, silencioso y fatal. Mis compañeros revisaron cada rincón del campamento, con la misma ansiedad que habían sentido tantas veces al descubrir a otros desaparecidos. Pero esta vez, había algo diferente. La radio que había dejado encendida emitió un último sonido. Un susurro. Al principio, nadie quiso escuchar. Pero la curiosidad, ese impulso fatal que nos lleva a explorar lo desconocido, fue más fuerte que el miedo. Uno de los soldados se acercó a la radio, ajustó el volumen y escuchó. Un solo susurro, lejano y apagado, apenas un hilo de voz que flotaba en el aire. Pero lo suficiente para dejar helado a quien lo oyera. Nadie quiso escuchar el mensaje dos veces. Porque sabían, en lo más profundo de sus almas, lo que significaba. El chirrido había cobrado una nueva víctima, y todos sabían que, una vez que lo oías, ya no había vuelta atrás. Ese fue mi último rastro. Un susurro perdido en el aire, un eco que se desvanecía, llevándose todo lo que una vez fui. Y así, desaparecí, como los demás. Una sombra más en el infierno que acechaba en la jungla. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. El rugido ensordecedor del helicóptero se fue desvaneciendo rápidamente, absorbido por el vasto silencio de la Antártida. La nieve danzaba alrededor de nosotros, impulsada por el viento cortante que se colaba por cualquier rendija de nuestra ropa térmica. Apenas podíamos ver más allá de unos metros, un mundo blanco y borroso que parecía no tener fin. A mi alrededor, los hombres del escuadrón formaban un círculo defensivo, escudriñando el horizonte buscando cualquier señal de vida. El capitán Garza lideraba el grupo, con su rostro endurecido por años de misiones difíciles. ¿Tienes algo en el visor térmico?, me preguntó el sargento Mendoza, mientras ajustaba su propia mira. Negué con la cabeza. El visor no captaba más que un vacío gélido, sin rastro de calor, ni siquiera de vida animal. Bien, chicos, avancemos hacia el complejo principal, ordenó Garza, con voz firme pero, había algo en su tono, una pizca de duda que no era común en él. Nos acercamos a la base científica. Era un conjunto de estructuras grises, una docena de edificios semienterrados en la nieve, conectados por pasillos. Había algo extraño en la manera en que esas construcciones parecían a punto de ser engullidas por el hielo. Al atravesar la primera puerta, que colgaba torcida de sus bisagras, el cambio de temperatura fue mínimo, seguía siendo un frío sepulcral. Encendimos las linternas de los rifles y los haces de luz barrieron el interior. Encontramos laboratorios vacíos, mesas de acero volcadas, papeles cubiertos de escarcha desperdigados como si alguien hubiera salido corriendo, abandonándolo todo. ¿Qué demonios pasó aquí?, dijo, uno de los más jóvenes del escuadrón. Nadie le respondió. Nos dividimos en equipos de 2 para explorar más a fondo. Mendoza y yo nos encargamos del ala oeste, avanzando lentamente por un pasillo cubierto de grietas de hielo. Entonces, en una de las habitaciones, la encontramos, una advertencia, escrita en grandes letras con plasma congelado, aún visible en la pared. Los guardianes están despiertos. Las palabras me provocaron un escalofrío peor que el mismo frío antártico. El sargento tragó saliva con dificultad. Capitán, hemos encontrado algo, informó por radio,
pero antes de que pudiera terminar, un crujido sonó bajo nuestros pies. Nos miramos, ambos en alerta máxima. Era como si algo se moviera en el subsuelo de la base, algo que sonaba en el metal. «¿Lo oíste?», dije, y él asintió, sus ojos muy abiertos. El capitán nos ordenó reagruparnos, y todos nos movimos hacia el centro de la base. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por una sensación de estar en peligro. Los sensores térmicos seguían sin mostrar nada. Aparentemente, estábamos solos, pero la sensación de ser observados era innegable. Cruzamos una sala de descanso destrozada, las sillas estaban hechas pedazos, como si hubieran sido lanzadas contra las paredes. Descendimos lentamente por la escalera metálica que conducía al subsuelo de la base. El aire era como un aliento helado que se metía bajo la piel y congelaba hasta los huesos. La luz de nuestras linternas rebotaba contra las paredes de acero cubiertas de una fina capa de escarcha, reflejando destellos. Cada paso que dábamos hacía eco en el vacío, un sonido hueco. Al llegar al nivel más bajo, nos encontramos en un amplio pasillo que se extendía hacia la oscuridad. El suelo estaba cubierto de marcas de arrastre y profundas garras que habían destrozado el metal. Había huellas de líquido rojo congelado, esparcido en patrones que contaban una historia de lucha. Vimos mesas volcadas, equipos destrozados y las paredes abolladas como si algo con una fuerza inhumana hubiera estado atacando desde adentro. «Silencio, todos», ordenó el teniente, «cualquier cosa que haya hecho esto podría seguir aquí». Avanzamos con las armas listas, cada uno de nosotros tratando de ignorar el hecho de que las sombras parecían vivas. Un golpe sonó en la distancia, seguido de un sonido áspero, como de hielo rompiéndose bajo presión. Las linternas se movieron nerviosas de un lado a otro, pero solo vimos más túneles y oscuridad. Mientras caminábamos, mi respiración se condensaba en nubes diminutas, y me di cuenta de que cada vez era más difícil respirar, como si el oxígeno se estuviera agotando. «Cuidado, ahí delante», gritó un soldado de repente. Todos nos giramos y apuntamos nuestras armas hacia el final del pasillo, donde un bulto se movía en la penumbra. La figura emergió lentamente del hielo, como si hubiera estado atrapada en el suelo helado y ahora se estuviera liberando. Era una cosa estremecedora, de aspecto prehumano, piel cenicienta y cristalizada, ojos hundidos como pozos oscuros, y dientes largos y quebradizos que asomaban de una mandíbula desencajada. «Abran fuego», ordenó Garza, y nuestras balas estallaron en la criatura, perforando su carne congelada. Pero no cayó, se movía como un cadáver animado, con una lentitud amenazante que aceleró mi pulso. Mientras retrocedíamos, más figuras comenzaron a surgir del hielo, rompiendo la superficie en un estallido de cristales afilados. Eran monstruos del hielo que parecían antiguos como la misma tierra. La criatura más cercana saltó hacia Mendoza, sus garras rasgaron su chaleco blindado. Logró apartarse justo a tiempo, pero su rifle cayó al suelo. Yo disparé sin pensarlo, sintiendo como el retroceso me estremecía los hombros, pero las balas apenas parecían hacer mella en esa cosa. El pánico se extendió entre nosotros como fuego, y el pasillo se convirtió en un caos. «¡Atrás! Retrocedan», rugió el capitán, pero los guardianes nos estaban obligando a separarnos. Otro soldado y yo corrimos por un túnel lateral, mientras el sargento y el capitán se retiraban en la dirección opuesta. Podía oír a los otros gritar por la radio, intercalados con los estallidos de los rifles automáticos y el sonido enfermizo de garras rasgando carne. Llegamos a una sala de almacenamiento donde se habían acumulado suministros ahora congelados. Nos encerramos y empujamos un contenedor pesado contra la puerta. «¿Seguirán vivos?», jadeó el soldado, con el sudor congelándose en su frente. «Espero que sí», respondí, tratando de controlar mi respiración. Mi mano temblaba cuando recargué el rifle. La puerta se estremeció, y un sonido de arañazos metálicos nos hizo retroceder. Levantamos las armas, los ojos bien abiertos. «Esto no puede estar pasando, no puede ser real», dijo, pero yo sabía que no era un sueño. Las criaturas eran reales, y estaban empeñadas en proteger el hielo. Intenté recordar nuestro entrenamiento, pensar en algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarnos a salir vivos de esto. Las criaturas seguían arañando la puerta cuando la radio crepitó. Era la voz de Garza,
distorsionada por interferencias. Estamos en la sala de control, en el extremo este. Hay algo aquí, algo que los científicos despertaron. Intenten llegar aquí, rápido. Un estruendo hizo vibrar el suelo, y los arañazos cesaron. Nos miramos, y comprendí que nuestra única oportunidad era intentar reunirnos con el resto del escuadrón. Quitamos el contenedor de la puerta con un esfuerzo tremendo, y, con las armas listas, salimos al pasillo desierto. El camino hacia la sala de control era una carrera contra el tiempo. Las luces parpadeaban, y el crujido del hielo sonaba alrededor de nosotros como si algo gigantesco se moviera en las entrañas de la base. Cuando giramos una esquina, una criatura surgió de la pared congelada. Disparé mientras el soldado lanzaba una granada que estalló con un destello cegador, pero incluso eso solo la ralentizó. Llegamos a la sala de control justo a tiempo para ver a Garza y Mendoza defendiendo la entrada. «Al suelo», gritó el capitán, y nos arrojamos al suelo mientras él disparaba a quemarropa, consiguiendo que las criaturas retrocedieran momentáneamente. Cerramos la puerta reforzada y respiramos aliviados, aunque sabíamos que no estábamos a salvo. Garza señaló una mesa donde había documentos esparcidos y mapas. Los científicos estaban excavando algo. Algo enterrado en el muro de hielo. Encontraron estas cosas dormidas. La sala de control estaba en penumbra, iluminada solo por un par de pantallas parpadeantes y la luz tenue de nuestras linternas. El aire era denso, y el eco de los gritos aún parecían vibrar en los pasillos helados. El escuadrón, reducido a 4 hombres agotados y desesperados, trataba de descansar un momento. El soldado estaba pálido, tenía un corte sobre su ceja, nuestro capitán, parecía a punto de derrumbarse, pero aún tenía una mirada de acero. «Esto es más que una simple misión de rescate», dijo Garza, apuntando a un mapa desgastado extendido sobre una mesa. Señaló una marca roja en el muro de hielo, un punto donde los científicos habían estado excavando. Descubrieron algo enterrado en el hielo, algo que nunca debió ser molestado. Miré los mapas y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mendoza, jadeando por la falta de aire y el miedo, lanzó una mirada a los documentos esparcidos. «¿Y qué demonios es ese algo? Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres por esas cosas». Las criaturas prehumanas no eran simplemente guardianes. Habían sido protectores de un secreto enterrado desde tiempos inmemoriales, y al romper ese sello, los científicos desataron las situaciones estremecedoras que iban más allá de nuestra comprensión. De repente, el suelo tembló con un estruendo. Las pantallas parpadearon y luego se apagaron por completo, dejando la sala de control sumida en una oscuridad opresiva. El capitán maldijo en voz baja y levantó su arma. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», gritó. Pero incluso mientras lo decía, un sonido penetrante y profundo, como el lamento de la tierra misma, atravesó la base. El muro de hielo estaba despierto, y algo más estaba surgiendo de sus profundidades. Nos dirigimos hacia la salida de emergencia, moviéndonos rápido pero en silencio, intentando evitar atraer más peligro. Cada paso que dábamos sonaba con un eco hueco. El soldado iba al frente, el sudor le corría por la cara, su rifle temblaba en sus manos. De pronto, un gemido helado y gutural surgió desde las sombras del corredor detrás de nosotros. «Vienen», gritó Mendoza, girando para cubrir nuestra retirada. Apuntó y disparó, sus balas iluminaron la oscuridad por un breve instante. Las criaturas emergieron, sus cuerpos cristalinos y retorcidos se movieron con una agilidad antinatural. Disparé junto a él, mis balas impactaron en esos monstruos, pero apenas sirvieron para ralentizarlos. «Aléjense», rugió Garza, lanzando una granada que estalló con un destello cegador y un estruendo atronador. Aprovechamos el caos y corrimos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me estallaría en el pecho. No había tiempo para pensar, solo para seguir adelante, seguir luchando contra el miedo y el agotamiento. Finalmente, llegamos a un pasillo amplio que conducía a una cámara subterránea, una última oportunidad de salir. Pero cuando entramos, nos detuvimos en seco. La cámara estaba llena de extrañas formaciones de hielo, como pilares que parecían latir con una luz azulada.
En el centro, un agujero enorme se abría hacia las profundidades del muro, y algo indescriptible se movía dentro, como un corazón enterrado, bombeando frío. Eso es lo que los científicos desataron, dijo el capitán, con la voz rota. No era un ser, sino una presencia, una entidad sellada en el hielo desde antes de que la humanidad existiera. La realidad misma parecía desintegrarse a su alrededor, distorsionándose como el calor sobre el asfalto. Las criaturas prehumanas no solo protegían el hielo, eran guardianes de esa cosa, una prisión viva que mantenía al mundo a salvo. A medida que retrocedíamos lentamente, una voz, fría y antigua, sonó en nuestras cabezas. No era un sonido, sino un pensamiento que se derramaba como veneno. No debieron despertarme, dijo, y una oleada de energía helada nos lanzó contra las paredes. Luché por mantenerme consciente mientras la cámara se derrumbaba a nuestro alrededor. El soldado no se levantó, su cuerpo yacía inmóvil, cubierto de hielo. Garza se levantó, tambaleándose, y Mendoza trató de abrir la puerta de salida, que estaba bloqueada por fragmentos de hielo. No hay forma de salir, gritó, y por primera vez vi el pánico en sus ojos. Pero el capitán, en un último esfuerzo de liderazgo, señaló hacia el pasillo detrás de nosotros, el único camino que quedaba libre. Tenemos que intentar cruzar. Corrimos, mientras la presencia del muro seguía latiendo y las criaturas se acercaban, defendiendo a su maestro. Un último enfrentamiento se desarrolló en ese pasillo helado, los dos disparaban sin descanso, cubriendo mi avance mientras yo trataba de abrir una compuerta de emergencia que apenas se sostenía sobre sus bisagras congeladas. De repente, un alarido inhumano llenó el aire. Una criatura saltó sobre Mendoza y lo arrastró al suelo, sus gritos fueron acallados rápidamente por el sonido de carne desgarrada. Garza, herido, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de determinación. Teniente. Es una orden. Mi cuerpo se movió por inercia, pero mis piernas temblaban. Abrí la compuerta con un grito de esfuerzo y me arrojé al exterior, cayendo en la nieve helada del mundo exterior. Cuando miré hacia atrás, vi al capitán de pie, disparando hasta su último aliento, mientras las criaturas lo devoraban y el pasillo caía tras ellos. El silencio volvió, me levanté tambaleándome y observé el muro de hielo en la distancia, consciente de que había algo enterrado allí que jamás se detendría. Los guardianes habían protegido al mundo durante milenios, y ahora, el sello estaba roto. Sin aliento, empecé a caminar hacia el punto de extracción, con una sensación amarga que me apretaba el pecho. Sabía que lo que se había despertado no se quedaría en la Antártida para siempre. Había algo más en juego, y mientras el viento helado azotaba mi rostro, solo quedaba una pregunta en mi mente: ¿cuánto tiempo quedaba antes de que la criatura enterrada en el muro de hielo se extendiera al resto del mundo? Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Némesis, un nombre adecuado para un lugar tan sombrío. Un asteroide recién descubierto, cuyo paso inusualmente cerca de la Tierra había provocado que los altos mandos tomaran medidas drásticas. Era pequeño en comparación con otros cuerpos celestes, pero su órbita errática y la manera en que interfería en las señales electromagnéticas habían encendido las alarmas en todo el mundo. Se hablaba de él y aunque nuestros superiores nos aseguraban que era un simple objeto inerte, algo en la forma en que lo decían dejaba entrever que no creían del todo sus propias palabras. Las órdenes que nos dieron eran claras, se trataba de una misión de reconocimiento, una simple inspección para medir la peligrosidad del asteroide. Pero sentí desde el principio que había algo más, algo que no nos estaban diciendo. La nave vibró con fuerza cuando hicimos contacto con la superficie de Némesis. A través de la escotilla, pude ver el polvo negro que cubría el suelo del asteroide. Era una sustancia espesa y pegajosa, como ceniza húmeda que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Nos preparamos en silencio, ajustando nuestros trajes y verificando nuestras armas. Estábamos tensos y nadie hablaba. Cada uno sabía lo que se esperaba de él y comprendía el riesgo. Bajamos uno a uno, en formación, con las armas listas para cualquier eventualidad. Mis botas tocaron el suelo del asteroide y sentí que el peso de todo lo que nos rodeaba se asentaba sobre mí como una losa. No había viento, ni aire que respirar, solo el vacío y un silencio absoluto, roto únicamente por el crujido de nuestras botas al pisar el terreno cubierto de ese polvo extraño.
El frío era penetrante. El equipo comenzó a desplegar los sensores mientras yo recorría el área con la mirada, intentando asimilar la extraña superficie del asteroide. Las lecturas iniciales no tenían sentido. A pesar de que todo indicaba que Némesis era un pedazo de roca inerte, nuestros instrumentos captaban débiles señales electromagnéticas provenientes de una grieta no muy lejana. Era como si el asteroide estuviera emitiendo una señal apenas perceptible, pero lo suficientemente constante como para llamar nuestra atención. «Capitán, tenemos algo», dijo uno de los soldados rompiendo el silencio, su tono era tenso. Me acerqué al monitor, observando las lecturas que mostraban las ondas electromagnéticas en un patrón irregular pero inconfundible. Eran débiles, pero definitivamente estaban allí. Era suficiente para justificar una investigación. Sabíamos que no podíamos regresar sin respuestas y todos comprendimos que la grieta era nuestra siguiente parada. Nos dirigimos hacia ella con la cautela de quien sabe que está entrando en terreno desconocido. La oscuridad parecía volverse más densa a medida que nos acercábamos. Me esforzaba por mantener la calma, pero la inquietud en mi interior era difícil de ignorar. Encendí la linterna de mi casco, el haz de luz cortaba la oscuridad mientras guiaba a mi equipo hacia el interior. El estrecho pasaje parecía tragarnos, envolviéndonos en sombras que no deberían existir en un lugar tan desolado. Al principio, la caverna parecía ser una formación natural, con paredes de roca que se curvaban suavemente, pero cuanto más avanzábamos, más notábamos que había algo fuera de lugar. Las paredes, que al principio eran rugosas, comenzaron a volverse lisas, pulidas de una manera que la naturaleza no podría haber logrado. Era como si hubieran sido moldeadas, esculpidas. La superficie emitía un leve brillo metálico y la sensación de que las paredes respiraban y se movían imperceptiblemente, crecía en intensidad. Lo que al principio era solo una incomodidad se convirtió en una certeza estremecedora: este lugar no era natural. La sensación de ser observados se intensificó a cada paso. De repente, nuestras comunicaciones se cortaron. No había señal de la nave, ni siquiera de los canales de emergencia. Estábamos completamente aislados. La reacción fue inmediata. El más joven del equipo comenzó a agitarse, su respiración se hizo rápida y entrecortada. «Sargento», su voz rompió el silencio, un grito que resonó con demasiada fuerza en la caverna, mis pensamientos puedo oírlos en voz alta. ¿Alguien más los está oyendo? Lo miré, intentando evaluar si era el estrés el que hablaba, pero sus ojos, desorbitados por el miedo, reflejaban algo más profundo. No era solo paranoia, algo estaba interfiriendo con su mente. Lo que sea que habitara en ese lugar, estaba empezando a mostrar su verdadero rostro. «Mantén la calma», le ordené con la esperanza de que mi voz firme lo trajera de vuelta. «Nos concentraremos en la misión, ¿entendido?» Él asintió débilmente, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los otros comenzaron a mirarse entre sí, como si esperaran escuchar sus propios pensamientos resonando en la oscuridad. El túnel se ensanchó hasta convertirse en una vasta caverna y fue entonces cuando lo vimos. Suspendido en el aire, en el centro de la caverna, flotaba una esfera. No había ningún soporte, ni cables, ni nada visible que explicara cómo se mantenía en el aire. Era una estructura de metal oscuro, que reflejaba la poca luz que nuestras linternas. Emitía un zumbido constante. Era la fuente de las señales que habíamos detectado, no había duda alguna. Pero lo que nos dejó paralizados fue la sensación abrumadora de que no era solo un objeto inerte. Había algo en ella, algo que parecía estar vivo, observándonos con inteligencia. Uno de los soldados más valientes y experimentados del equipo, fue el primero en romper la formación. Caminó hacia la esfera como si estuviera en trance, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia ella. Le llamé, pero era como si no pudiera escucharme. De repente, la esfera lo absorbió, su cuerpo fue envuelto en una negrura que lo hizo desaparecer sin un grito, sin dejar rastro alguno. La esfera continuó flotando, inmutable. Intenté tomar el control de la situación, gritar órdenes, pero mi voz se quebraba, ahogada por la incredulidad. Estábamos en territorio desconocido y nada de lo que habíamos aprendido en el pasado nos había preparado para afrontar algo como esto.
Retrocedan, grité, intentando restablecer la calma. Tenemos que salir de aquí. Intentaron seguirme, pero pronto quedó claro que el camino por el que habíamos venido ya no existía. El pasillo por el que habíamos entrado ahora era un laberinto que se retorcía ante nuestros ojos. Estábamos atrapados dentro de un organismo que estaba cambiando, adaptándose, moviéndose para asegurarse de que no escapáramos. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar y el aire se volvió pesado, casi sólido, como si algo invisible nos estuviera presionando desde todos los ángulos. Otro de los soldados fue engullido por la pared, como si ésta fuera un líquido viscoso. Un instante antes, estaba allí y al siguiente, había desaparecido, tragado por la misma caverna que ahora nos acechaba como un depredador al acecho de su presa. Era imposible. Todo mi entrenamiento, todas las leyes de la física que alguna vez conocí, se derrumbaban ante mis ojos. Pero no había tiempo para el asombro o la racionalidad, la caverna se movía más rápido ahora, sus paredes cerrándose a nuestro alrededor, empujándonos hacia la esfera que, de alguna manera, parecía el centro de todo. Uno de los soldados, el miedo ya convertido en locura, abrió fuego contra la esfera. Las balas volaron hacia ella, pero simplemente desaparecieron, absorbidas por su superficie como gotas de agua en un mar oscuro. No teníamos armas contra lo que fuera esa cosa. Nuestra tecnología era inútil aquí. La esfera no era solo un objeto, parecía como un portal, una puerta hacia algo más allá de nuestra comprensión, algo que nos estaba arrastrando hacia la perdición. Manténganse juntos, exigí, aunque cada palabra que salía de mi boca sonaba menos convincente, menos firme. Otro soldado desapareció entre las sombras, su figura desvaneciéndose en una esquina que no debería haber estado allí. Le llamé, pero lo único que respondió fue un silencio abrumador, seguido de una carcajada apenas perceptible que parecía brotar de las paredes mismas. Las voces, los ecos de nuestros propios pensamientos, se hacían cada vez más fuertes, más insistentes. Intenté mantener la calma, guiando al único hombre que quedaba con la esperanza de encontrar alguna salida. Pero mi último compañero sucumbió ante la esfera, absorbido sin resistencia. Su cuerpo fue tragado por la negrura, su figura desdibujándose hasta que no quedó nada. Ni un grito, ni una palabra, simplemente desapareció. Estaba solo, con el sonido de mi propia respiración resonando en la caverna viviente, cada exhalación amplificada hasta el punto de la paranoia. La esfera seguía allí, flotando, y las paredes continuaban su lento pero inexorable avance hacia mí. Ya no tenía mucho tiempo. La caverna se cerraba a mi alrededor y la esfera, esa maldita esfera, flotaba en mi dirección, imparable como un cazador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Corrí. No sabía hacia dónde, solo quería alejarme de esa cosa, de esa caverna que se burlaba de todas las leyes de la física y de la realidad misma. Los pasillos cambiaban a medida que avanzaba, pero no tenía elección. Mi mente estaba a punto de quebrarse y el único instinto que quedaba era el de supervivencia. Encontré lo que creí que era una salida, un pasillo que parecía llevar hacia la superficie. Corrí con todas mis fuerzas, el miedo alimentando cada paso, impulsándome hacia la única posibilidad de escapar de esa pesadilla. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, las paredes cerrarse a mi alrededor, pero no me detuve. Corrí hacia la tenue luz, con la esperanza de que al final hubiera algo más que oscuridad. El aire gélido del vacío me golpeó cuando finalmente logré salir de la caverna. El polvo negro que cubría la superficie del asteroide parecía más espeso bajo la tenue luz de las estrellas distantes. No me detuve a pensar. La nave. Tenía que llegar a la nave. Esa era mi única esperanza de escapar de esta pesadilla, de dejar atrás a Némesis y todo lo que representaba. Corrí, o al menos intenté correr, pero el polvo negro me ralentizaba, hundiendo mis pies en el suelo con cada paso, como si intentara aferrarme, retenerme en este infierno cósmico. A lo lejos, vi los restos de la nave. Mis peores temores se confirmaron al acercarme, lo que una vez había sido nuestra única vía de escape ahora no era más que un amasijo de metal retorcido y escombros dispersos. No podía comprender lo que había sucedido, cómo esa destrucción había tenido lugar. El campo de fuerza invisible que brillaba débilmente en el aire, rodeando los restos, me dejó claro que no se trataba de un accidente.
Algo no quería que nos fuéramos desde el principio. Me arrodillé junto a lo que quedaba de la nave, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. El pecho se me oprimió hasta que me dolió respirar. No había forma de salir de aquí. Sin nave, sin comunicaciones, estaba atrapado en este asteroide maldito. Con manos temblorosas, saqué mi equipo de grabación. Mis dedos se movían torpemente, casi incapaces de obedecerme. Sabía que no quedaba nada más que hacer, ningún plan que ejecutar. Lo único que podía hacer era dejar un registro, una advertencia para cualquiera que pudiera encontrarla. Si es que alguien alguna vez llegaba hasta aquí. Si alguien escucha esto, comencé mi voz rota por el dolor y la desesperanza. Describí lo mejor que pude la naturaleza del asteroide, la caverna viviente, la esfera. Intenté plasmar en palabras la estremecedora realidad que habíamos encontrado. Terminé la grabación con un suspiro tembloroso, sintiendo un vacío en mi interior, como si al hablar, al confesar lo ocurrido, hubiera renunciado a la poca esperanza que me quedaba. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Fue entonces cuando lo escuché. Mi propia voz, resonando en el vacío, repitiendo mis palabras con un tono burlón, distorsionado. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Me quedé paralizado, sin comprender al principio lo que estaba ocurriendo. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O había algo más? Miré a mi alrededor, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho, buscando el origen de ese eco macabro. Y entonces la vi. La esfera, emergiendo lentamente de la caverna, flotando en el aire como un espectro oscuro. Parecía más grande, más imponente que antes, y su presencia distorsionaba la realidad a su alrededor. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, a agitarse con una intensidad creciente, mientras el cielo, si es que podía llamarse así, se fracturaba como un espejo roto, creando fisuras que se expandían en todas direcciones, desgarrando la realidad misma. La esfera avanzaba hacia mí con lentitud y con cada segundo que pasaba, mi mente se desintegraba un poco más. Los fragmentos de mi conciencia flotaban a mi alrededor como espejismos, repitiendo mis palabras, distorsionándolas, burlándose de mí. La esfera se acercó, y con ella, la oscuridad absoluta. Pero ya no sentía miedo. Solo una resignación, una aceptación de lo inevitable. Sentí como la oscuridad me envolvía, como mi percepción del tiempo se desvanecía. El asteroide Némesis, mi nuevo hogar, desapareció en el espacio profundo, llevándose consigo a su última víctima. La misión fue declarada un fracaso, y los informes, clasificados como ultrasecretos. Nadie recordaría al sargento Ginés Olivares, ni a su equipo. Y así, en la soledad infinita del espacio, el eco del asteroide continuó, reverberando eternamente en la oscuridad, en un ciclo sin fin, mientras el universo seguía adelante, indiferente a la tragedia de un hombre que una vez soñó con regresar a casa. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.